Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Audio 3 del programa El Pabilo, programa que está dedicado a la espiritualidad en el Islam sobre todo, y que estamos haciendo ahora una serie de reflexiones referidas a la actual pandemia que nos afecta a todos. La mitad del mundo entero, o un poco más quizás de la mitad del mundo entero, hoy se encuentra haciendo cuarentena. Es algo para reflexionar esto, ¿no? La otra mitad, quizás, probablemente empiece en breve a realizar alguna medida como esta, el aislamiento o cuarentena. Sin duda es una gran llamada de atención para toda la humanidad acerca de lo frágil que somos, lo insegura e incierta que es nuestra existencia. Algunos dicen que todos, de todas las religiones y los ateos, que todos están esperando de la ciencia una solución a la pandemia. Pero yo creo que no es la ciencia en sí o los científicos lo que están abriendo las puertas a las soluciones, sino que son los líderes políticos que toman decisiones claves, aquellos que ordenan el aislamiento, aquellos que invierten en salud e investigación, aquellos que contemplan los problemas socioeconómicos que genera la pandemia y buscan soluciones al respecto. Por eso decía en el audio anterior que debemos plantearnos la necesidad de que una vez concluida esta cuarentena, tengamos en todo el mundo sistemas políticos con estados fuertes y presentes, ocupándose del bienestar de la gente, ocupándose de la asistencia social. El gran problema surge cuando las naciones en sí están bajas de defensas por las medidas neoliberales que desmantelan los sistemas de salud y que desmejoran la calidad de vida de los habitantes y que abandonan a la gente, abandonan los programas sociales que atienden a la gente. Es entonces el neoliberalismo el verdadero cáncer que afecta a la humanidad. El neoliberalismo con el materialismo. Y el eje central de este cáncer, el eje central del neoliberalismo es el egoísmo. El egoísmo es lo que tenemos que afrontar y combatir para combatir este mal. El egoísmo es, por ejemplo, aquello que lleva a una persona a romper el aislamiento, a escaparse de un hospital, subirse a un barco y cruzar el Río de la Plata, cruzar a otro país, de Uruguay a Argentina, como pasó, estando enferma, o la persona que subió en Europa a un avión, estando enferma, tenía los síntomas, sabía de este tema, estaba muy consciente de la cuestión, porque ya se venía hablando. Esto es algo que ocurrió ahora, días atrás, cuando ya se había decretado la pandemia, ya se estaba hablando de esto, y las personas igual con síntomas suben a transportes y viajan a otro país llevando el virus de un lado a otro. Por eso es que en tan poco tiempo esta pandemia se estableció en prácticamente todos los países del mundo. Creo que solamente la Antártida no tiene, pero prácticamente todos los países del mundo donde ha viajado la gente de un lado al otro
ha llevado y trasladado la pandemia. Muchos en forma inconscientes, pero algunos en forma consciente. Ese egoísmo que lleva a romper el aislamiento, a ocultar que tenemos enfermedad, a trasladarnos. No pensamos en el otro al cual le podemos estar llevando el virus. Pensamos solo en nosotros, en que no queremos hacer la cuarentena, en que no queremos que se nos encierre, en que nos pueden coartar ciertas libertades. O pensamos en nosotros que queremos salir a vacacionar, queremos decir, bueno, hay un encierro decretado, yo voy a ir a la costa a pasar estos 15 días en la costa surfeando, en lugar de quedarme en casa. Entonces rompo el aislamiento y me traslado de un lado al otro y sin saber si puedo estar transportando el virus así de un lado al otro. Esto la persona lo hace porque es egoísta, no piensa en el otro. Y el egoísmo es la base, como decíamos, el eje central de todo el neoliberalismo. Todo el sistema neoliberal político apunta al egoísmo humano, apunta a que el hombre fomente en sí ese egoísmo, fomente en sí esa codicia, ese mirarse solo a sí mismo y no ver al otro, no ver que sus acciones tienen consecuencias y tienen consecuencias sobre otros. Este es un tema clave, muy central, muy importante. Si nosotros queremos pensar en cómo vamos a cambiar nuestras vidas después de la pandemia, tenemos que ir ahora reflexionando en el egoísmo nuestro, el egoísmo de cada persona, hacer una observación de nuestras acciones, una reflexión, parar un poco y aprovechar este parate que es el encierro obligado que estamos haciendo por esta cuarentena, y empezar a reflexionar en nuestras vidas y cómo podemos combatir ese egoísmo y cómo podemos inculcar la solidaridad hacia el otro, porque esta es la clave de destruir las bases de todo el sistema neoliberal y cambiar los paradigmas del modo de vida que lleva la gente en este mundo, sobre todo el modo de vida que tiene el capitalismo y el materialismo, ¿no? Que nos hacen débiles ante un estado como esto, porque genera estados débiles, estados que no pueden enfrentar una crisis como una pandemia. Nosotros pensamos que Europa y Estados Unidos son estados fuertes y sin embargo se vio ahora, no pueden enfrentar a un virus, a un ser tan pequeño, tan diminuto, digamos, lo más diminuto que existe, dentro de lo que se considera seres vivos. No puede enfrentarlo porque tienen establecidos sistemas neoliberales en sus países y entonces no cuidan la salud, no atienden la salud, no preservan la salud de la gente, y cuando ordenan una cuarentena no se fijan en las consecuencias de esta acción. Debemos ser solidarios y pensar que en esta cuarentena está afectando a mucha gente que no tiene recursos para vivir, que les faltan esos recursos. Entonces debemos tener solidaridad con ellos y exigirles a nuestros líderes políticos que atiendan esta cuestión social. Como decía en Argentina Cristina, la expresidenta, la patria es el otro. Una definición. Muchas veces a mí me preguntan ¿por qué hablo de política si yo quiero hacer un programa espiritual? Pero acá tenemos una profunda definición política y espiritual a la vez. La patria es el otro. Esto lo que nos permite combatir el egoísmo y fomentar la solidaridad. Y este es un trabajo que hay que hacerlo desde el punto de vista espiritual, no solo político.
hay que hacerlo, y desde el punto de vista político, no solo espiritual también, ¿no? No solo individual, hay que inculcarlo en la sociedad. En esta cuarentena debemos pensar en ese principio. La patria es el otro, y ser solidarios y comprensivos con el otro, generosos con los que menos tienen, amables con los grupos de riesgos, y entonces para ser amables y considerados con los grupos de riesgo de esta enfermedad tenemos que tratar de evitar la circulación del virus, y por eso quedarnos en nuestras casas lo más posible, que es una forma sencilla de hacer el bien, digamos, con una inacción, sin hacer nada. Miren qué cosa tan importante que nos permite esta situación de pandemia, ¿no? Podemos hacer un bien sin hacer nada, quedándonos en nuestras casas. Y debemos tenerlo en cuenta, porque debemos así ayudar al otro, ser responsables hacia el otro. La solución de esta, o la salida de esta pandemia, está en nosotros mismos, ¿no? La podemos buscarla en Dios, porque en definitiva Dios es todopoderoso y hace lo que quiere, pero nos ha dejado a nosotros, a nuestras manos, la responsabilidad de las acciones. Entonces tenemos que buscarla en nosotros mismos, en nuestras acciones, no en la ciencia, no en la religión, y si se quiere un poco incentivar en la política, porque es desde las decisiones de los líderes políticos de donde va a venir una solución, pero la responsabilidad está en manos de cada uno de nosotros. Y esta responsabilidad de combatir el egoísmo, y es algo que es un trabajo interno, que debemos reconocer esta responsabilidad, aceptarla, asumirla y llevarla adelante. Y eso es todo lo que quiero dejar en el programa de hoy como mensaje, para tratar de hacer audio lo más cortos posible, no extenderlo, y que se puedan difundir y escuchar con facilidad. Por favor, pónganle un me gusta abajo al video. Si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal, porque eso nos ayuda a crecer, alhamdulillah, y pónganlo a difundir para que esto se promueva, para que podamos extenderlo. Ahora van a ser una serie de programas referidos a la pandemia, pero luego hablaremos de, inshallah, si Dios quiere, de lo que es el camino espiritual del ser humano, sobre todo en el Islam. Entonces, por favor, les pido que ayuden a compartirlo, también una pequeña acción que pueden promover este trabajo, y ayudar en esto y hacer un bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Entonces me despido por hoy. Mi nombre es Néstor Pagano, Abdallah Yusuf, mi nombre es musulmán. Me encuentran en Facebook por los dos nombres. Encuentran en Facebook el grupo El Pabilo, y pueden también comunicarse dejando un comentario acá abajo en este audio. Me despido. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.